el día en que el silencio se rompió. Durante más de 3 décadas, Lily Stefan aprendió a dominar un arte complejo. Sonreír ante las cámaras mientras el mundo observaba cada uno de sus gestos. En los estudios luminosos de El Gordo y la Flaca, su voz se volvió referencia. Su risa. Un refugio cotidiano para millones de hogares. Sin embargo, aquella mañana, una mañana aparentemente común, algo se quebró de forma irrevocable. El amanecer llegó con una quietud incómoda. No hubo llamadas tempranas del equipo, ni el murmullo habitual de la casa despertando al ritmo de la rutina. Lily abrió los ojos y sintió, sin saber por qué, que el aire pesaba más de lo normal. En la mesita de noche, el teléfono vibró una sola vez. Un mensaje corto. Demasiado corto para explicar el nudo que empezó a formarse en su estómago. No era la primera vez que el silencio la inquietaba, pero sí la primera en que ese silencio parecía tener intención. La vida construida antes del lapillo público. A lo largo de 15 años como periodista, y muchos más como figura pública, Lily había aprendido que la fama no perdona grietas. La vida privada se convierte en un escenario adicional, uno en el que cada error se magnifica y cada duda se transforma en titular. Por eso, durante años, protegió su intimidad con la misma disciplina con la que preparaba cada emisión. Datos claros, sonrisas precisas, emociones medidas. Su matrimonio, visto desde afuera, parecía una extensión natural de ese equilibrio. Una relación forjada lejos de los focos, sostenida por la idea de complicidad silenciosa. Amigos cercanos hablaban de estabilidad, colegas, de discreción. Nadie, ni siquiera ella, sospechaba que bajo esa superficie ordenada se estaba gestando una fractura lenta, casi imperceptible, hasta que dejó de serlo. El indicio que nadie quiso ver. Todo empezó con detalles mínimos, cambios de horarios, excusas repetidas, una distancia emocional que no se justificaba con el cansancio. Lily, acostumbrada a analizar rumores ajenos con lupa profesional, descartó cualquier sospecha. No soy una espectadora de mi propia vida, se decía. Soy parte de ella. Pero el periodismo enseña algo fundamental. Cuando los hechos no encajan, hay que volver a mirar. El mensaje del teléfono no contenía una confesión. Era apenas una frase ambigua, enviada por error o por descuido. Un nombre que no reconocía. Una cita que no le pertenecía. Bastó eso para que el mundo se detuviera por un segundo eterno. El momento de la verdad. No hubo gritos ni escenas teatrales. La revelación llegó como llegan las verdades más duras. Sin aviso y sin música de fondo. En la sala, con la luz de la mañana filtrándose por las cortinas, Lily escuchó palabras que jamás pensó escuchar dirigidas a ella. No eran crueles, eran peor. Eran frías, inevitables, definitivas. La traición no se manifestó como una explosión, sino como un derrumbe interno. Cada recuerdo compartido se reordenó en su mente bajo una nueva luz. Viajes, celebraciones, silencios pasados por alto. Todo adquirió un significado distinto, y en medio de esa reconstrucción forzada, apareció la pregunta más difícil. ¿En qué momento dejó de verse venir? La mujer detrás del personaje. Para el público, Lily siempre fue la comunicadora segura, la figura capaz de comentar la vida de otros con elegancia y firmeza. Pero en ese instante, lejos de las cámaras, fue simplemente una mujer enfrentándose a la pérdida de una certeza fundamental. La traición no solo quebró la confianza en su pareja, también sacudió la narrativa que había construido sobre sí misma. ¿Cómo seguir hablando de amor, de lealtad, de historias ajenas, cuando la propia parecía desmoronarse? El dolor no pidió permiso. Llegó acompañado de vergüenza, una vergüenza injusta, pero real, y de miedo. Miedo a la exposición, a los titulares, a las interpretaciones maliciosas. Miedo a que el público confundiera el personaje con la persona y exigiera explicaciones que no estaba lista para dar. El peso del apellido y la herencia emocional. Ser parte de una familia reconocida, llevar un apellido con historia, implica cargar expectativas heredadas.
Lily lo sabía bien. Desde joven entendió que cada paso suyo sería comparado, analizado, medido. Por eso, el golpe fue doble, personal y simbólico. No se trataba solo de una infidelidad. Era la ruptura de un pacto silencioso que sostenía su mundo emocional. La pregunta ya no era ¿qué pasó?, sino cómo seguir. El silencio como refugio. Ese día no fue al estudio. Por primera vez en años, eligió el silencio como respuesta. Apagó el teléfono, cerró las redes, se permitió llorar sin testigos. En un oficio donde la palabra lo es todo, callar se convirtió en un acto de supervivencia. Afuera, el mundo seguía girando. Las noticias se sucedían, los programas continuaban, las celebridades sonreían desde las pantallas. Pero para ella, el tiempo se había detenido en ese instante preciso en el que entendió que nada volvería a ser igual. El inicio de un camino incierto. El final de una historia compartida no siempre trae un cierre inmediato. A veces solo abre un pasillo largo y oscuro que hay que atravesar a ciegas. Lily lo sabía, aunque aún no tenía fuerzas para nombrarlo. Ese fue el verdadero comienzo de la tragedia. No la traición en sí, sino la conciencia de que reconstruirse sería un proceso lento, público y dolorosamente honesto. El silencio se romperá. Y cuando eso ocurra, el mundo descubrirá que incluso quienes cuentan historias ajenas tienen derecho a vivir y a sufrir las propias. Cuando el dolor deja de ser privado, el silencio no duró para siempre. En la vida de una figura pública, el silencio nunca es eterno. Es apenas un intervalo frágil entre una verdad íntima y su inevitable exposición. Para Lily Stephan, ese intervalo fue un territorio ambiguo, lleno de contradicciones. Callar le daba protección, pero también alimentaba rumores. Hablar prometía alivio, pero traía consigo un juicio implacable. Durante días, que parecieron semanas, Lily se movió en un estado suspendido. Dormía poco. Comía por obligación. Observaba su reflejo en el espejo como si se tratara de otra persona. La misma imagen conocida por millones, pero con una grieta invisible que lo atravesaba todo. Era consciente de que, tarde o temprano, alguien notaría la ausencia, el cambio, la fisura. Y así ocurrió. El rumor como sentencia anticipada. En el mundo del espectáculo, el rumor no es una posibilidad, es una certeza en gestación. Bastó una ausencia en el programa, una agenda cancelada sin explicación, para que las conjeturas comenzaran a circular. Primero en voz baja, luego con titulares insinuantes. Crisis, distancia, problemas personales, palabras vagas, calculadas, diseñadas para atraer sin confirmar. Lily observaba ese fenómeno con una mezcla de ironía profesional y dolor personal. Durante años, ella misma había sido testigo, y a veces narradora, de historias similares. Sabía cómo funcionaba el engranaje. Una sospecha se convierte en hipótesis, la hipótesis en relato, el relato en verdad asumida. La diferencia ahora era devastadora. La historia era la suya. La traición reinterpretada bajo la mirada pública. La infidelidad, en su dimensión privada, ya era suficientemente cruel. Pero al entrar en el espacio público, adquirió una capa adicional de violencia. Ya no se trataba solo de una herida emocional, sino de una narrativa colectiva que otros querían construir por ella. Opiniones no solicitadas comenzaron a emerger. Análisis psicológicos improvisados, juicios morales disfrazados de empatía, comparaciones con otras mujeres famosas que habían atravesado rupturas similares. El dolor se transformó en contenido. Y, sin embargo, lo más difícil no fue la exposición, sino la simplificación. Porque la traición no es un evento aislado, es un proceso, un encadenamiento de decisiones, silencios, justificaciones internas. Pero el público no consume procesos, consume finales abruptos, la carga de la dignidad. Ante la presión creciente, Lily tomó una decisión que marcaría el resto de su camino. No responder desde la rabia ni desde la victimización. Su silencio no era negación, era contención.
Sabía que cualquier palabra pronunciada en caliente podría convertirse en un arma en su contra, o, peor aún, en un espectáculo. Eligió la dignidad como refugio. Esa elección no fue pasiva. Requirió una disciplina emocional extrema. Significó contener impulsos, aceptar malentendidos temporales, tolerar la injusticia del relato incompleto. En un entorno donde la inmediatez lo domina todo, la pausa se volvió un acto radical, el hogar convertido en territorio extraño. Mientras afuera se construía una historia paralela, dentro de casa la realidad era aún más dura. Los espacios compartidos se transformaron en recordatorios constantes. Una silla vacía, un objeto fuera de lugar. Un silencio que ya no era cómodo, sino hostil. Cada rincón parecía guardar una pregunta sin respuesta. ¿Cuánto de lo vivido fue real? ¿En qué momento la intimidad se convirtió en distancia? La mente busca lógica incluso donde solo hay ruptura. Lily comprendió entonces algo esencial. El duelo no comienza con la separación, sino con la pérdida de sentido. El rol de madre, el rol de mujer. Si hubo algo que la obligó a mantenerse en pie, fue la responsabilidad emocional hacia sus hijos. Protegerlos del ruido mediático se convirtió en una prioridad absoluta. No quería que la traición definiera su entorno familiar, ni que el dolor se heredara como una carga innecesaria. Eso implicó una fortaleza silenciosa. Explicar sin entrar en detalles. Sostener sin derrumbarse. Mostrar que el amor puede fracturarse sin destruirlo todo. En ese proceso, Lily dejó de verse solo como una esposa traicionada. Empezó a reconocerse como una mujer en transición, obligada a redefinirse fuera de un vínculo que había sido central en su identidad adulta. El periodismo frente al espejo. Paradójicamente, fue su formación periodística la que le permitió sobrevivir a la tormenta. Analizó su propia situación como si se tratara de un caso ajeno. Separó hechos de interpretaciones, emociones de conclusiones apresuradas. Se negó a aceptar narrativas impuestas sin evidencia. Ese ejercicio no anuló el dolor, pero le dio estructura. Y en medio del caos emocional, la estructura puede ser una tabla de salvación. Comprendió que no tenía que responder a todo, que no debía explicarse ante todos, que el derecho a la intimidad no se pierde con la fama, aunque se vuelva más difícil de defender. El momento de hablar, parcialmente. Cuando finalmente decidió pronunciarse, lo hizo con precisión quirúrgica, sin nombres, sin detalles innecesarios. Confirmó lo esencial y protegió lo irreparable. No buscó compasión ni venganza, solo claridad. Ese gesto redefinió el tono del relato público. El escándalo perdió fuerza. La especulación se debilitó. El público, acostumbrado al exceso, se encontró con una respuesta sobria, casi incómoda en su honestidad. Fue entonces cuando muchos entendieron que no estaban ante una celebridad en crisis, sino ante una mujer ejerciendo control sobre su propia historia. Hay un momento, casi siempre silencioso, en el que una persona entiende que la herida ya no sangra como antes. No porque haya sanado, sino porque el cuerpo y el alma han encontrado una forma distinta de sostener el dolor. Para Lily Stephan, ese momento llegó una noche cualquiera, sin anuncios ni dramatismo, cuando se sorprendió a sí misma respirando con normalidad al recordar lo ocurrido. No fue alivio, fue conciencia. La conciencia de que el nosotros había dejado de existir, y de que aferrarse a su fantasma solo prolongaría una ausencia que ya era definitiva. La identidad después del derrumbe. Durante años, su identidad emocional se había construido en plural. Decisiones compartidas, rutinas negociadas, silencios pactados. De pronto, ese plural se volvió un eco incómodo. Cada elección cotidiana, desde lo más trivial hasta lo más profundo, exigía una respuesta individual. ¿Quién soy cuando nadie me espera del otro lado de la mesa? ¿Quién soy cuando el futuro ya no se proyecta en pareja? Estas preguntas no se resolvieron de inmediato. Tampoco buscaban una respuesta clara. Eran, más bien, una forma de reaprender a escucharse sin intermediarios. Lily descubrió que la soledad no siempre es ausencia de compañía. A veces es la ausencia de validación externa. Y esa ausencia, aunque intimidante,
también puede ser liberadora. El duelo invisible. A diferencia de otras pérdidas, el duelo por una traición no suele ser reconocido socialmente. No hay rituales, ni tiempos establecidos, ni palabras que lo legitimen del todo. Se espera que la persona siga adelante, como si avanzar fuera un gesto automático y no una conquista diaria. Pero Lily entendió algo fundamental. No podía reconstruirse sin antes permitirse caer. No de manera pública, no de forma espectacular, sino en espacios íntimos, controlados, donde el llanto no fuera una debilidad sino una necesidad. Hubo días de retroceso, días en los que una canción, un aroma o una imagen desataban una tristeza inesperada. Aprendió a no juzgar esos momentos, a aceptarlos como parte del proceso, no como señales de fracaso. La mirada ajena ya no define. Uno de los cambios más profundos ocurrió cuando dejó de anticipar la mirada del otro. Durante años, cada gesto había estado condicionado por la percepción pública. ¿Qué dirán? ¿Cómo se verá? ¿Qué interpretación harán? Después de la ruptura, esa lógica perdió fuerza. No porque el mundo dejara de observarla, sino porque ella dejó de vivir para esa observación. Entendió que no podía controlar la narrativa externa, pero sí la coherencia interna. Y eligió esa coherencia como nuevo eje. Vestirse, hablar, decidir, sin la necesidad de justificar. Son gestos pequeños, casi invisibles, pero profundamente transformadores. El trabajo como ancla, no como refugio. Volver a la rutina profesional fue un desafío distinto al esperado. El trabajo no funcionó como escapatoria, sino como espejo. Cada historia ajena que comentaba resonaba, de algún modo, con la suya. Sin embargo, en lugar de evitar esa resonancia, aprendió a integrarla. Su mirada se volvió más precisa, más empática, menos inclinada al juicio rápido. No porque el dolor la hubiera endurecido, sino porque la había vuelto consciente de la complejidad humana. El público notó el cambio, no en palabras explícitas, sino en matices, en silencios mejor colocados, en preguntas más honestas, en una presencia que ya no necesitaba demostrar nada. La redefinición del amor. Uno de los aprendizajes más incómodos fue aceptar que el amor no garantiza permanencia, que la fidelidad no es una promesa eterna, sino una elección diaria, y que cuando esa elección se rompe, no invalida lo vivido, pero sí lo transforma. Lily no renunció al amor, tampoco lo idealizó. Lo colocó en un lugar más real, menos romántico y más consciente. Un espacio donde el respeto propio ocupa el centro, incluso por encima del deseo de permanecer acompañada. Amar, entendió, no puede implicar perderse. La fuerza de no explicarlo todo. En un mundo que exige transparencia constante, Lily optó por la reserva, no como ocultamiento, sino como límite. Comprendió que no toda verdad necesita ser compartida para ser válida. Guardar silencio dejó de ser una defensa y se convirtió en una elección madura. No debía explicaciones a quienes consumían su historia como entretenimiento. Su proceso no era un espectáculo, sino una travesía personal. Esa decisión marcó un antes y un después en su relación con la exposición mediática. Por primera vez, el control no estaba en el relato, sino en el silencio estratégico. El yo que emerge, con el paso de los meses, algo empezó a emerger con claridad. Una versión de sí misma menos complaciente, más firme, más consciente de sus límites. No una mujer endurecida por la traición, sino una mujer afinada por la experiencia. El yo que surgía no necesitaba demostrar fortaleza. La ejercía. No buscaba aprobación, buscaba coherencia. No temía a la soledad. La entendía como un espacio transitorio, no como una condena. Después de la herida, la esperanza. Hay una idea profundamente arraigada en la cultura del espectáculo, y en general, en la vida pública, que toda historia necesita un final contundente, una reconciliación, una nueva pareja, una victoria visible. Algo que pueda resumirse en un titular claro y tranquilizador. Pero la vida real rara vez ofrece cierres tan ordenados. Para Lily Stefan,
El final de este proceso no llegó como una conclusión definitiva, sino como una aceptación profunda. No todas las heridas necesitan convertirse en cicatrices exhibidas. Algunas existen solo para recordarnos hasta dónde hemos sido capaces de resistir la tentación de empezar de nuevo demasiado pronto. Tras meses de reconstrucción silenciosa, comenzó a surgir una presión sutil pero constante. La expectativa de que ya era hora de pasar página. Comentarios bien intencionados, sugerencias disfrazadas de consejos, titulares insinuantes que buscaban una nueva narrativa. Pero Lily había aprendido algo esencial. Empezar de nuevo no es un acto social, sino íntimo. No responde al calendario de nadie más que al propio. La verdadera sanación no se mide en apariciones públicas, ni en sonrisas recuperadas, sino en la capacidad de estar a solas sin sentirse incompleta. Resistir la prisa fue, quizás, uno de los actos más valientes de todo el proceso. La esperanza redefinida. Durante mucho tiempo, la esperanza estuvo asociada para ella a la idea de permanencia, construir, sostener, proyectar en conjunto. Después de la traición, ese concepto quedó en suspenso. ¿Cómo volver a creer sin exponerse de nuevo a la caída? La respuesta no llegó como una revelación repentina, sino como una comprensión gradual. La esperanza no tiene por qué estar puesta en otra persona. Puede y debe estar anclada en la propia capacidad de adaptación. Esperar. ¿Entendió? No es confiar ciegamente. Es confiar con memoria. La relación con el pasado. Lejos de borrar lo vivido, Lily decidió integrarlo. No idealizó el pasado ni lo demonizó. Lo colocó en su justa dimensión. Una etapa significativa que cumplió su función y llegó a su fin. Esa reconciliación con la historia compartida le permitió algo fundamental: soltar sin negar, agradecer sin justificar, recordar sin anhelar. El pasado dejó de ser un peso o una amenaza. Se convirtió en contexto. La mujer que ya no necesita explicarse. Con el tiempo, algo cambió de forma irreversible. La necesidad de validación externa perdió su poder. Lily ya no sentía la urgencia de aclarar rumores, de corregir interpretaciones ajenas, de controlar cómo sería leída su vida. No porque se hubiera vuelto indiferente, sino porque había establecido una jerarquía clara. Su bienestar emocional estaba por encima de cualquier narrativa pública. Esa libertad, ganada a través del dolor, redefinió su presencia mediática. Más sobria, más auténtica, menos dispuesta a negociar su intimidad. El amor, si vuelve, será distinto. La pregunta sobre un nuevo amor dejó de ser central. No porque estuviera cerrada a la posibilidad, sino porque ya no la definía. Si el amor regresaba, no sería como salvación ni como reparación, sino como complemento consciente. No más vínculos sostenidos por el miedo a la soledad. No más silencios tolerados por conveniencia. El amor, si volvía, tendría que convivir con la autonomía, no competir con ella. Y si no volvía, también estaría bien. El legado invisible. Quizás el impacto más profundo de esta historia no esté en lo que se vio, sino en lo que no se dijo. En la forma en que una mujer pública decidió atravesar una traición, sin convertirla en espectáculo. En cómo eligió la pausa frente al escándalo, la dignidad frente a la revancha. Ese legado invisible, hecho de límites, de silencios elegidos, de coherencia interna, es el que permanece más allá de cualquier titular. Más bien, un punto de equilibrio. Un lugar desde el cual seguir caminando sin arrastrar la herida, pero sin olvidar lo aprendido. La tragedia no fue el engaño en sí, sino la ruptura de una certeza. Y la victoria no fue superar al otro, sino reencontrarse consigo misma. Porque al final, cuando el ruido se disipa y las luces se apagan, queda una verdad simple y poderosa. La esperanza no desaparece con la traición. Solo cambia de forma.